Hola amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar el error que nos aparece en el juego Fortnite como un código 0x887A0005, y para ello te voy a dar una posible solución para que ayudes a reparar este error. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir a la descripción del video, allí les voy a dejar unos códigos, lo cual vamos después de localizar dichos códigos, vamos a abrir el bloc de notas. Abrimos el bloc de notas y nos va a aparecer de esta manera. Entonces primero vamos acá a inicio en mi PC o equipo, le damos clic derecho, propiedades, y vemos para ver qué sistema operativo, qué tipo de sistema tenemos instalado en nuestra PC. En mi caso yo tengo el sistema operativo de 32 bits. Pues yo les voy a dejar abajo el código de 32 bits y 64 bits. Entonces este es el código de 32 bits, lo voy a copiar. Luego vamos al bloc de notas, le damos pegar y le vamos a dar en archivo, guardar. Entonces como nombre vamos a colocarle solución.reg. Muy importante, tienen que poner el .reg. Entonces seleccionamos acá abajo en tipo todos los archivos, le damos en guardar, se va a guardar en el escritorio. Luego vamos a ir al escritorio y nos va a aparecer un archivo como el que estamos viendo acá. Le damos clic derecho, le vamos a dar doble clic mejor. Entonces le vamos a dar que sí, y reiniciamos la computadora. Luego de reiniciar la computadora vamos a ir a inicio. Entonces vamos a escribir en el buscador de Windows la palabra ejecutar, le vamos a dar clic allí. Entonces aquí vamos a anotar regedit, le damos a aceptar y nos va a aparecer una carpeta como la que estamos viendo acá. Le vamos a dar en HK local machine, luego le damos en system. De allí de system vamos a buscar la opción que se llama current control sec, le damos allí. Luego le vamos a dar en control, nos va a aparecer una serie de opciones. Vamos a buscar por la letra G, graphics, drivers, le vamos a dar donde dice TDR de line, le damos clic derecho, eliminar, le damos que sí y reiniciamos la computadora.